de espalda y quedó inconsciente, ya no respiraba más. Y sin embargo le seguía haciendo el RCP y el Espíritu Santo, la presencia del Señor, me decía que tenía que cambiar mi oración, que tenía que hacer una oración estratégica con respecto a ese momento. Y empecé a pedirle al Padre que Él hiciera su perfecta y divina voluntad, que yo se lo entregaba, que Él guiara todas las cosas a lo que Él quería hacer. Y entonces le pedí al Espíritu Santo que Él me guiara a hacer esa oración sabia, esa oración estratégica. Y simplemente empezó a salir de mi labio alabanza y agradecimiento. Alabanza y agradecimiento. Y mientras le hacía el RCP, yo sabía que el Señor se lo estaba llevando. Y empecé a decirle, Señor, gracias. Gracias por este hermoso siervo, por el varón que tú me prestaste. 36 años estuvimos juntos. Pero le decía gracias, 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 Señor, mientras le seguía haciendo los masajes cardíacos, pero llegó un momento determinado que pude llegar a sentir hasta la misma paz que él estaba sintiendo en ese momento. Fue algo tremendo, una cosa es que le cuente, otra cosa es vivirlo. Fue algo que yo le decía al Padre, Señor, gracias, Señor, por tu hijo, por tu siervo, entiendo tus tiempos, entiendo que nada puede decirle el barro al alfarero, cómo le podemos presentar cosas, la creación al creador, ¿sí? Y entonces yo era consciente de todo eso, y le decía, Señor, gracias, gracias, Señor, por el tiempo que tú me prestaste, mi compañero, por el privilegio que podía tener con él. Y mientras yo seguía orando y le seguíamos haciendo los masajes cardíacos, llegó mi hijo con el remis, lo pudimos cargar, lo llevamos al hospital, y en el hospital hicieron todo lo posible por hacerlo revivir y todo. Y estaba en ese estado y no salió, pero yo sabía que el Padre había tomado esa decisión correcta sobre él. Y el hecho de poder aceptar que la muerte es parte de la misma vida, de tomar conciencia que para nosotros los que somos hijos de Dios, aún el apóstol Pablo dice que el morir es ganancia, nos da otro concepto de la realidad. En mi caso, por ejemplo, en lo personal, no es la primera vez que me pasa a tratar con el tema de el momento, inclusive el que es cristiano, yo ni siquiera le digo la muerte o la partida, yo lo digo que es una hasta luego. Nosotros enseñamos a los hermanos que tenemos ministrando siempre que la muerte es un hasta luego, porque mientras estamos acá en la tierra somos limitados, somos seres imperfectos, somos seres carentes de tener una vida plena, pero el día que llega nuestro momento, pasamos en un abrir y cerrar de ojos a estar en la presencia del Señor, donde nuestro cuerpo físico limitado es cambiado y transformado por el poder del Señor y podemos adquirir esa imagen y semejanza que el Señor había preparado en un principio y en esta vida terrenal nunca la íbamos a alcanzar. Y yo mientras le seguía haciendo los masajes que habíamos llegado al hospital, el médico hizo todo lo posible para poder revivirlo. Pero yo entendía que mientras estaba acá en la tierra y él tenía muchos problemas de salud, era como una caja de cristal tan sensible, ¿sí? Pero Dios me hacía ver que siempre lo cuidé bien, pero el tema está de que yo podía entender que si el Padre había decidido en llevárselo, el Padre iba a cuidar mucho mejor como lo cuidaba yo. Y eso me daba tranquilidad, me daba paz, me dio esa consolación, porque la consolación yo entiendo por todos los temas que he tratado y aún a nivel cristiano, ¿sí? Que no puede venir la consolación hasta que uno no comprende que el poder pasar de esta vida a la otra vida espiritual, estar en los brazos del Padre, depende de la aceptación de la perfecta y divina voluntad de Dios. Y cuando uno no tiene esa consolación, no tiene ese entendimiento espiritual, esa madurez de aceptar en ese momento
esa situación, la persona dentro de sí pelea contra la decisión que ya estableció el Señor, y aún aunque nos enojemos, lo que Dios dictaminó se va a cumplir. Pero la diferencia es que en mi caso, por ejemplo, yo lo logré entender, y desde el momento que así como vi que el pastor cerró sus ojos, quedó dormido, de la misma manera podía sentir esa paz, y esa paz vino sobre mí. Y cuando el médico vino a decirme que ya no había posibilidad de vida, ahí con mi hijo lo entregamos en el hospital, le hice entregar para que no haya carga, y simplemente vino también la paz sobre mi hijo, sobre toda la familia. Y en ese momento era impresionante verlo, porque si alguien no le decía que había partido de esta tierra, que había fallecido, nadie se daría cuenta. El hermano menor, la primera vez que lo viene a ver, habían pasado 3 horas de que él había partido, y pudo pasar, le permitieron verlo, y había pasado 3 horas y el pastor estaba como dormido y su cuerpo estaba caliente. Era algo impresionante de verlo, una cosa que te diga, porque he palpado que hay personas que se ponen frías aún antes de partir. Él estaba tibio, lo vio el hermano así y todo, hasta que, hicieron el procedimiento y todo y lo pudieron atender. Pero aquí que la situación esta que vivimos, el que conoció al pastor Ricardo tenía un carácter muy peculiar. Era amado desde los niños hasta los adultos, era algo impresionante. Lo amaban muchísimo, lo apreciaban muchísimo, dejó huellas de amor, digo, en cada persona. No me tengo de qué quejar. Anoche le agradecía públicamente al pastor Rodolfo, porque él, en términos de años atrás, lo tuvimos como maestro de la palabra cuando estábamos tomando seminarios, y él nos había dado una clase especial que era la que también tocó anoche, de tener una mayordomía sobre todas las áreas de nuestras vidas, y nos había enseñado específicamente de cómo cuidar la familia, de cómo tener momentos de calidad, que Dios nos creó para ser felices aún más allá de la carga del ministerio. Y nosotros, gracias a Dios, eso lo pudimos aprender, vivir y palpar. Y eso para nosotros fue de mucha bendición y de edificación. Así que él decía que estos últimos 6 meses él tuvo unas vacaciones espirituales, sí, porque pudimos juntarnos como familia. Porque esto es algo que también nosotros hace más de 15 años que estamos ministrando, y él siempre trabajó en fábrica. Trabajó hasta que ahora tuvo la licencia y se tomó esas vacaciones, pero fue un momento de calidad. Y Dios sabe que estábamos enchufados en todas las cosas del Señor. Fue el tiempo de calidad de conocer otro siervo y consiervo, y fue como pude también palpar, porque al primero que pude llamar cuando sucedió el tema de siervo fue al pastor Julio, específicamente para que esté orando y que encauzara a Dios todo el resto del tema, porque sabemos que para los que quedan es el principio, humanamente y fuera del Señor, a las corridas, pero en el Señor sabemos que hasta el último detalle se pueden causar. Y fue así que el Señor hasta ahora no tan solo me bendice, sino que me sorprende. ¿Por qué? Porque causó todas las cosas. Y hubo personas dentro de la familia del pastor que, aunque tengamos buen testimonio y todo, es como que a veces nos desesperamos, pero hay que esperar el tiempo del Señor. No podemos forzar las cosas, todo tiene su tiempo, ¿sí? Así como el pastor, yo sé que él estaba preparado, y nosotros tenemos una enseñanza en la iglesia y siempre la damos, que nosotros como cristianos debemos cada día estar preparado como si fuera que el Señor te viene a buscar hoy. Y es un concepto que muchas veces lo vemos que está muy distante. Pensamos que le cae al de izquierda, al de la derecha, pero ¿qué tal? El pastor Ricardo enseñaba así. ¿Qué tal si el Señor dice, vengo a buscarte hoy? ¿Cuántos levantarían su mano para decir, sí, Señor, venía a buscarme? Y él siempre lo enseñó así.
Y qué bueno que teníamos este concepto y lo teníamos por práctica, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero que nuestro espíritu, que nuestra vida pueda estar dispuesta y predispuesta, para que siempre predicamos lo hermoso que sería estar con la presencia del Señor, que estar con el Señor, pero no, a veces no estamos centrados específicamente en este tema. Y a mí me tocó mucho en el sentido que tuve ya que preparar a mi madre también en un tiempo para partir, preparar a otras personas y saber que es parte de uno de los ministerios grandes que hay dentro de la iglesia, el don de reconciliación, el don de consolación, ¿sí? El prepararnos dentro del ámbito de la iglesia, pero el Señor en este tiempo nos dice que no tan solo nos preparemos para la venida, eso es clave, sino que hoy debemos vivir cada día preparado como si fuera que es el momento. Ya no hay tiempo, estamos en una guerra espiritual, hay situaciones que en el caso del pastor, bueno, fueron situaciones específicas, ¿no?, que le pasaron, pero lo que hay es de recalcar que él estaba preparado. Y mientras, como le digo, con todo el amor del mundo, lo entregué, lo ofrendé, así como cuando nosotros nos convertimos y fuimos al Señor, yo le dije, Señor, este es mi amado esposo, pero antes de ser mi amado esposo es tu hijo, es tu siervo. Y jamás voy a oponerme ante la situación, la decisión que él quiera tomar ante la perfecta y divina voluntad del Padre. Así que eso fue uno de los grandes testimonios porque el pastor tenía su familia, pero no todos estaban en el Señor, ¿sí? Y sabemos como siervos de Dios lo que cuesta cuando vemos a nuestra familia lejos, ¿sí? Y ante esta situación que vivimos, ante cómo vieron cómo se dieron las cosas, ellos palparon y vieron específicamente cómo estaba su familiar y pudieron palpar porque le di el testimonio, Dios me dio posibilidad de ministrarlo y muchas personas porque me llaman porque fue impactante, porque fue de un día para el otro, nadie se esperaba, 55 años tenía. Entonces, ¿cómo puede ser? Y un pastor. Ahora, ¿por qué no un pastor? Si el Señor es dueño de nuestra vida. Entonces, todos esos conceptos que hay erróneos y se pierde el enfoque que el Señor es dueño y Señor de nuestras vidas. Y esto es también una señal para que nosotros estemos despiertos y alerta. Y el testimonio fue tan contundente que había una persona, voy a hablar así en tercera persona porque no quiero incomodarlo, porque muchos nos conocen, ¿sí? Entonces, pero había una persona específica que no quería recibir al Señor, que no quería recibir al Señor. 30 y pico de años tenemos en el Señor, y no quería recibir al Señor. Y tras de esta situación, no tan solo el Señor lo usó en beneficio de nuestra vida, porque tuvimos que hacer trámite, y aquel, no sé si algún día alguien estuvo en esta situación, él falleció acá en casa. Y cuando llegaron y no le pudieron hacer nada, dijeron, señora, nos lavamos la mano porque este varón ingresó muerto. Así que entonces, como dicen en el mundo, sobre llovido mojado, ¿no? Gracias a Dios que estaba tranquila, bien, y vienen y me decían que tenía que hacer la denuncia policial, que tenía que venir la policía, tenía que intervenir el hogar, que tenían que hacer pericia, que tenían que hacer todo porque estaba inconcluso cómo había muerto, ¿sí? Aunque yo tenía los papeles y todo, y quisieron hacer un procedimiento y todo, pero cuando Dios me da para llamar a mi cuñado, el mayor, él estaba en San Antonio de Areco, Dios me decía que lo tenía que llamar, y Dios lo usó en gran manera, él es policía, y el Señor utilizó la vida de él, utilizó la vida de otros
otras personas que estaban trabajando, y encauzó todo para conseguir un médico forense que lo atendió, así que ni siquiera hubo una intervención en mi hogar, se destrabaron todos los papeles, pudo ser atendido, pudo ser hecho todos los procedimientos que tenían que hacer. Y así el Señor fue sucesivamente emparejando todas las cosas. Pero fue tremendo como el Señor no tan solo usó en el área material y causó todas las cosas. En el día jueves, esto pasó el día miércoles a la mañana, el día jueves, tenemos una hermana ancianita, ella tiene 82 años, pero re joven y fuerte en el Señor. Ella muy agradecida al Señor porque tenía una ACV y el Señor la sanó y la restauró por completo. Y ella estuvo todo en este proceso y dice que ella en ese momento, el día miércoles 3:30 de la mañana, el Señor la llama a orar, a interceder. Y cuando la llama a orar, a interceder, dice que el Señor le decía que tenía que orar de rodillas y tenía que empezar a clamar. Ella primero no sabía bien por qué tenía que clamar, y el Señor le decía, clama por el pastor y la pastora. Clama por el pastor y la pastora, y ella empezó a orar, y dice que ella estaba agachada, y en ese momento el Señor le abre sus ojos espirituales, y ella no sabía lo que estaba pasando, y ella sentía, dice que empezó a sentir como música mientras oraba. Sentía música, y ella seguía orando, dice, y la música me invadía, lloraba de alegría, y a la vez como que estaba tan emocionada ella, porque el Señor la estaba usando, ella sentía que la estaba usando, y dice que en ese momento sus ojos espirituales se abren, y puede ver una luz. Y cuando ve la luz, dice que en medio de la luz aparece un personaje, dice que para ella era Jesús, porque tenía una túnica resplandeciente, dice algo hermoso, pero estaba de espalda, me decía la hermana. Entonces me decía, estaba de espalda, pero en eso, dice, aumentó la luz, y dice, levantó sus brazos, y fue elevado y fue llevado. Y una vez que fue elevado y fue llevado, dice que ella sentía un gozo, una emoción mientras ella seguía orando, pero podía ver, tuve el privilegio de ver eso. Y cuando se pasó, que se fue la música, se fue la luz, y ella se acostó a dormir. Yo el día jueves tuve la célula normalmente como todos los jueves, sino que se me complicó un poquito porque se fugó la información y muchos se enteraron. Y esta noticia, como a la mayoría que está acá que se habían enterado, esta noticia los impactó de gran manera y los conmovió. Pero ¿qué pasó? Era como que no lograron comprender o tomar toda la enseñanza y la revelación espiritual que había. Y entonces yo tenía que avisar a los hermanos de la iglesia lo que había pasado. Si había sido horas que no habíamos visto virtualmente con el pastor. Fue muy impactante. Encima, ustedes lo conocieron, y si yo no le digo todo lo que tenía, ustedes jamás se hubieran dado cuenta que estaba enfermo o que tenía limitaciones físicas, porque él tenía el mismo fuego, la misma pasión siempre, todos los años que estuvimos sirviendo al Señor. Y entonces le tengo que avisar a la hermana ancianita de 32 años, yo sin saber que había tenido esa revelación, y le dije, tengo que hablar con vos, Martita, te tengo que explicar lo que pasó, y ahí ella me cuenta que había tenido esa revelación. Y fue impactante, y lo único que me decía, y que ahí le cerró, de por qué no había visto rostro. Y el rostro del Señor no se lo había mostrado porque, como le digo, ella tenía adoración, ¿sí? Aunque está mal adorar a los pastores, hay que amarlos, ¿sí? Entonces decía ella, yo no le vi el rostro. Y yo le digo, ¿sabes, Martita, por qué no le viste el rostro? Porque si vos le veías, no ibas a querer que el Señor se lo llevara. Porque muchas veces nuestras emociones pelean contra la voluntad de Dios, nuestros deseos carnales, ¿sí? Y
Y ahí pude hablar con la hermana, agradecida al Señor, porque ella también pudo ser partícipe de ese momento. Y me acordaba cuando el pastor ayer contaba, cuando andaban, dice, cuando ande por valle de sombra de muerte, que uno clama para que el alma no pueda llegar a destino, pueda estar completamente en esa paz, en ese bienestar, en esa seguridad. Y yo sé que el pastor Ricardo dejó huellas, pero nosotros siempre orábamos, Señor, que dejemos pero huellas de aceite, aceite de tu unción. Y es tremendo como hoy compañeros de trabajo que han sido conmovidos por esta situación, ellos no conocen a Cristo, buscan del Señor, piden ser atendidos, quieren aprender qué es el Evangelio. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cómo podés tener tanta paz? Ellos me llaman para consolarme a mí, yo le termino consolando a ellos. Dice, ¿cómo puede ser que estés tan firme? Y yo le digo, Norma, la pastora Norma no puede hacer nada. Yo no puedo hacer nada humanamente. Y le digo, ¿sabes por qué puedo hoy hablar y puedo predicar y puedo orar? En este día es la cuarta reunión que estoy participando, tras del testimonio del pastor. Y pude orar por personas y como decía el pastor Rodolfo el día de ayer, consolar personas que han perdido hace años han perdido sus seres queridos, pero no hayan consolación hasta el día de hoy. Y esto es por el poder del Señor. Ser llenos del poder del Señor son los dones que preparó en este tiempo para la iglesia, pero para cuando nosotros aceptemos la perfecta y divina voluntad, Él nos va a dar la capacidad y la herramienta adecuada para cada situación. Por eso yo le agradezco que me permitieron contar el testimonio. Si estuviera el pastor Ricardo acá, los abrazaría, porque yo sé cómo era él, los amaba, no tuvo tiempo de despedirse, ¿sí? Pero porque fue todo tan rápido, pero me acuerdo que el día viernes anterior había muerto también, había fallecido o fue hasta un luego, el pastor Ernesto Palermo era nuestro maestro de seminario juntamente con el pastor Rodolfo. Y él también había fallecido de un paro cardíaco. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros siempre, y esto es bueno, que aunque seamos hijos de Dios, estemos en la fe, tenemos que hablarlo para estar preparados. Y siempre en nuestro sentido esté que el día que nos toque, que estemos preparados, pero también que pueda ser que los lazos nos caigan en lugares delicados, dice la palabra, ¿no? Que pueda ser adecuado, no sufrir dentro de lo posible y sobre todo que no sufra la familia, porque es triste, sí, cuando uno está así. Y tuvimos el privilegio, es difícil y a veces no concuerda humanamente tener el privilegio de poder partir de esa manera. Y el Señor tiene tanto amor para con nosotros, que Él dice que quiere tener cuidado de nosotros hasta en el mínimo detalle y hasta en el último detalle. Entonces, para aquel que escuche, el pastor no sufrió, no estaba ni en pecado, ni en nada por el estilo. Era su hora y el Señor permitió inclusive, como siendo su esposa, no tan solo hacerle los masajes cardíacos, sino acompañarlo hasta ese último momento y decirle, como él siempre enseña y yo enseño, hasta luego, mi amor, hasta luego, mi amado, hasta luego, hasta que nos volvamos a ver. Así que la verdad que no quiero usar mucho en el ámbito del internet la palabra gozo, pero pues los que somos maduros sabemos lo que significa el gozo, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero ¿qué les iba a decir? Paz. Paz, consolación, amor, poder del Señor que va más allá de nuestras debilidades y nuestras limitaciones.
Ese es el Señor que yo conozco y que me enseñaron desde que soy cristiana, y el cual quiere que lo conozcamos, cada uno de nosotros lo conozcamos. Él está en los grandes y pequeños detalles de nuestra vida. Como decía el pastor, Él quiere que aún disfrutemos las cosas difíciles de la vida, pero todo eso tan solo se puede hacer con la aceptación de la perfecta y divina voluntad de Dios. Yo le agradezco el privilegio, pastor, y de que usted me permitió contar el testimonio, y espero que sea de edificación. Yo tengo mi Facebook, si alguien se siente tocado, necesita ayuda en esta área, yo no tengo ningún tipo de problema, puedo ayudarlo. Cristo, el Señor, no quiere, y menos si somos cristianos, que uno esté padeciendo por este tema, porque la vida y la muerte es parte de la vida. Desde el momento que nacemos empezamos a envejecer y vamos camino al rumbo hasta ese momento que tengamos que partir. Pero el Señor quiere que aún en esa situación difícil de la vida nosotros podamos comprender que la perfecta divina voluntad de Dios está, y también su mano poderosa está sobre nuestra vida para llevarnos a la eternidad, ¿sí? Ahora el pastor está descansando, está en sus vacaciones, o andará por el cielo, y si anda por el cielo disfrutando, como hoy hablaba con mi suegra, miren que mi suegra estaba mal, pero el Señor la restauró, y decía, y sí, hija, vos lo conociste tantos años al pastor, yo también lo conocí, bastante cachafaz era, pero no a mala manera. ¿Qué es lo que no andará haciendo con los ángeles? ¿Sí? Y yo sé que Él está disfrutando, y eso para mí es el mayor gozo que me puede dar el Señor, sabiendo que papá, nuestro papá Dios, está cuidando mejor que podemos cuidarlo cualquiera de nosotros. Muchos lo van a extrañar, ¿sí? Yo no lo extraño porque cada vez que me acuerdo o algo por el estilo, veo la foto y la tengo todavía de referencia, me acuerdo de cada cosa, y es un gozo. Para nosotros nos casamos enamorados, nos despedimos enamorados y vamos a seguir enamorados. ¿Por qué? Porque el amor de Dios trasciende aún la frontera, trasciende las dimensiones, porque a la dimensión donde vamos, nuestro Dios es amor. Entonces yo comprendo todo esto y simplemente me gozo en la presencia del Señor. Así que gracias, amado, por permitirme dar el testimonio. Espero que sea de edificación para todos, y aunque el pastor no está acá físicamente, sé que quisiera darle ese brazo y de despedida y decirte hasta luego, y que podamos llegar a esa meta, que podamos seguir adelante con esa fe, como hablábamos el otro día en el estudio, tener esa fe, ese amor ferviente uno por otro, y agradecer a todos los pastores. Empezó con el pastor Julio Pinto, pero miren, hasta Miami estaban orando por el pastor, no por el tema de su partida, por todo lo que iba a pasar después, y por el resto de su familia, y por lo que continuará siendo el testimonio de vida, porque un testimonio habla más que 1000 palabras, y todo lo que todavía nos queda por cosechar, porque Cristo es fiel, amén, y Él jamás defrauda a aquel que confía en Él. Yo creo que esto todavía recién comienza, amén. Así que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes, la consolación y la pasión del Señor esté guiando cada paso en esta vida. Amén. Dios les bendiga, no quiero extenderme más. Bendiciones. Y gracias damos al Señor que podemos ver que el Señor realmente está acompañándola y acompañando también a la familia. Y eso es para agradecer al Señor. Confiar que así como el Señor estuvo, va a seguir estando también con ustedes de ahora en adelante. Amén. Dios les bendiga mucho y no dejamos de orar por ustedes, y que el Señor continúe en su obra maravillosa. Amén. Damos gracias al Señor por este momento. Oramos también por el pastor Omar, que también está también en claro por su familia, pero creemos también que el Señor también va a estar acompañándonos. El pastor está bien, o sea, está dentro de lo que se puede,
esta situación está estable, está bien, está consciente, todavía estoy hablando todavía con todos los profesionales, y por eso también oramos al Señor que sea una pronta restauración para que pueda continuar con la obra del Señor como lo debemos hacer. Amén. Pastor Rodolfo, Dios lo bendiga, no vamos a ocupar más tiempo, así que estamos entregando ya al Pastor Rodolfo para que nos pueda estar hablando también, continuar con esta palabra que nos está trayendo llamado, servicio que el Señor que concluye hoy. No sé cómo andará con el tiempo. Dios lo bendiga, Pastor Rodolfo. Gracias, gracias. Bien, les saludo a todos en el nombre del Señor. Deseo que Dios les bendiga ricamente. Esta noche va a ser el tema final de este llamado, y ya lo había anticipado. Es el tema: ¿cómo voy a finalizar la carrera? ¿Cómo voy a terminar mi carrera? Entonces tenemos que ver algunas cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo vamos a terminar nuestra carrera, nuestra vida? Entonces vamos a ir al gráfico. Terminar bien la carrera. Usted y yo un día vamos a tener que terminar, sí o sí. La vida tiene su límite, su tiempo, y cuando hablamos de tiempo, tiene un principio y tiene un fin. Eso significa la palabra tiempo. Es un principio y es un fin. El único que es eterno, Dios, y por consecuencia de ser salvo nos dará la eternidad, pero mientras estamos en esta tierra, tenemos que terminar la carrera. Y el inicio y el fin de la carrera, aunque muchas personas dicen, normalmente suele decir, no importa cómo comienza, lo importante es cómo termina. Bien, ese concepto me parece un poco muy peligroso también. Me parece muy importante cómo comienza y cómo terminas, porque el fin está ligado al pasado. El fin de mi vida está sumamente ligado al pasado, porque en el fin de mi vida yo estoy cosechando lo que sembré en el pasado. En el fin de mis días, si Dios lo permite, al fin de mis días en mi ministerio, cuando uno ya no pueda tener la salud, la energía de viajar, andar, predicar, entonces podré sentarme para ver el resultado del trabajo y ver el resultado de lo que Dios ha estado haciendo durante muchos años que uno ha estado sirviendo. Por eso, el fin tiene que ver con el pasado, tiene mucho que ver. La cosecha tiene que ver con la siembra, porque yo estaré cosechando lo que he sembrado. Y en la vida, en los primeros años de nuestra vida, sembramos. Y al fin de nuestros años, cosechamos. Entonces tiene mucho que ver. Lógicamente, algunos lamentablemente comienzan mal y terminan bien. Bueno, por lo menos gracias a Dios que se logró encaminar, pero es mucho más glorioso comenzar bien, seguir bien y terminar bien. Esto es mucho más glorioso. La coronación tiene que ver con la trayectoria. Somos coronados, pero tiene que ver con la trayectoria que hemos hecho en esta vida. Entonces, es un poco muy dudoso ese término, donde no importa cómo comienza, lo importante es cómo termina. Bueno, pero tendremos que ver cómo terminar la carrera. Mire, yo considero que hay 4 maneras que podemos terminar la carrera. Hay 4 maneras de poder terminar. Hay 4 maneras. Número 1, usted puede terminar antes de tiempo. Puede terminar antes de tiempo, antes de lo que Dios estableció para tu vida. Y por circunstancia Dios te lleva, pero no es la voluntad de Dios de llevarte. Pero Dios te lleva porque si te deja, te termina desviando y terminas perdido. Entonces Dios te lleva y te lleva antes de tiempo. Y tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Yo no creo que la voluntad de Dios haya sido
que Elí muriera como murió, que Sansón también. Bueno, es discutible esas cosas, pero Dios no quiere, porque estas personas anduvieron más o menos en el camino de Dios y por eso terminaron antes de tiempo. Pero la otra manera que podemos terminar es terminar de una manera mediocre, mediocre. Entonces, terminamos más o menos, porque fuimos más o menos sin compromiso, sin dedicación, y así terminamos. Pero cuando llega el día donde estamos en el sepelio, no podemos decir mucho de aquella persona que está allí delante de nuestros ojos, porque fue mediocre. ¿Y qué podemos decir? Bien, muchas cosas no podríamos mentir, pero es mejor hablarle a los que están vivos que hablar del muerto. Y ese es el problema, porque terminamos mediocremente. La tercera manera de terminar es terminar de una manera razonable, que hemos corrido la carrera, pero la hemos hecho no tan comprometido, la hemos hecho más o menos razonablemente. Pero también podemos terminar la carrera con gozo, como dice Pablo, y lo vamos a ver ese texto hoy. Terminar con gozo haciendo lo que Dios me ha determinado que yo haga. Entonces ya hago la primera pregunta. ¿Cómo tú vas a terminar? Acá tú no necesitas mucha ciencia, no necesitas mucha investigación. Simplemente mírate cómo vives y vas a ver cómo terminarás. Mírate cómo tú andas, así vas a terminar. No hay mucha manera, no hay mucha especialidad para investigar, no. Aquí tú te miras, tú ves y sabes cómo vas a terminar. Pero si vas a terminar antes de tiempo, si vas a terminar mediocremente, ¿no te parece que esta noche es una buena noche para que des vuelta el timón y cambie de rumbo? Para que termines bien, pero más que bien, termines con gozo, con alegría. ¿Y cuántos terminaron así? Y entre ellos el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera, yo ya la terminé. Lo que me espera es la corona de vida, la cual me dará el juez no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo terminé. Esteban, a pesar que es el primer mártir de la iglesia, vivió muy pocos años, pero su carrera terminó, Dios lo determinó así. Y cuando lo estaban apedreando, él pudo levantar su cabeza, mirar al cielo, ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie, recibiendo al primer mártir. Es interesante que el nombre Esteban significa corona. Fue el primero en buscar o ir en busca de la corona. Fue el primero de ir en busca de la corona. Entonces, analicémonos. No tratemos de apagar la conciencia, dejemos que ella nos hable y nos indique cómo vamos a terminar la carrera. Y podemos terminarla con gozo. Y voy a hacer una abreviación de ese testimonio de Pablo que da en el capítulo 20 de Hechos. Y él dice en el versículo 23 y 24, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Todo lado el Espíritu Santo le hablaba, si él iría a Jerusalén le iba a ocurrir eso. Entonces Pablo da una respuesta a lo que los profetas les anunciaban. Y él dice, pero de ninguna cosa hago caso. No que él era desobediente, ni tampoco Dios le estaba diciendo que no vaya. Simplemente le estaba anticipando lo que va a ocurrir. Dios nunca le dijo que no vaya. Simplemente su respuesta, ¿qué problema hay? ¿Qué hombre realmente ese verdaderamente estaba viviendo en el Espíritu? Por eso él dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Para mí yo no estimo preciosa mi vida, para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Acá hay tres verdades en este versículo.
tres verdades en el versículo 24. Primero, cómo él ve su vida. Cómo él ve su vida. No vale nada. Para mí no tiene ningún valor. Para Pablo no tiene valor. Segundo, ¿cómo va a terminar? Terminar con gozo. Terminar con gozo. Y cuarto, después de terminar con gozo, que el ministerio que Dios le dio. Terminar el ministerio que Dios le dio. Tres grandes verdades. ¿Cómo él ve la vida? ¿Cuáles son los valores de la vida? Y cómo termina su vida. Cómo él ve la vida, los valores de la vida y cómo él ve la vida. Cuando tenemos este concepto paulino, si tenemos este concepto de la vida, vamos a vivir diferente. No nos vamos a quejar de lo que nos pasa. No nos vamos a quejar de ciertas cosas y no vamos a reclamarle nada a Dios, sino agradecerle a Dios. Pablo coloca la prioridad, realizar el ministerio para llegar al objetivo, pero renunciando a sí mismo. Estimo, esa palabra no es timo, estimo. Esa palabra es logón, logón. Y quiere decir, no vale ni una palabra. O sea, no es tal vez palabra, sino una letra. Una letra. Eso es lo que significa, no vale una letra. Mi vida no tiene ni un valor. Ahora, ¿por qué usa este significado, Pablo? Decir, mi vida no vale una letra, porque una letra sola no dice nada. Entonces Pablo está diciendo, mi vida no vale una letra, no vale nada. Entonces yo no sirvo para nada sin Cristo. No tiene ningún mensaje una letra. Mi vida no tiene un mensaje, una letra. Entonces, mi vida en la carne no tiene ningún mensaje, no tiene nada que decir, no tiene nada que anunciar, pero sí el hombre interior, el hombre espiritual tiene mucho que decir. Ahí está la gran diferencia. Pero de ninguna cosa me mueve. Esta es la versión moderna, dice, pero ninguna de estas cosas me mueve. ¿De qué? Lo que le estaban diciendo. Ni tengo a mí mismo mi vida por cosa que me sea cara. No, no vale nada, no tiene ningún valor. Entonces, ¿por qué voy a cuidar? ¿Por qué voy a escapar? ¿Por qué voy a tratar de esconderme? No, voy a enfrentarlo. Yo voy a seguir la dirección de Dios, la correcta dirección y voluntad de Dios. Y sigue diciendo, empero de ninguna manera estimo mi alma preciosa para mí, para consumar, finalizar mi carrera en el ministerio que he recibido el Señor. Esto lo dice la Septuaginta. La Septuaginta, en el versículo 24, dice, empero de ninguna manera estimo mi alma preciosa. Para mí, no vale. Para consumar mi carrera, para llegar a su estado final, el ministerio que recibí del Señor. Y yo no recuerdo si yo lo hablé aquí o no, pero la palabra ministerio es lo mismo que la palabra siervo. Ministerio, siervo es lo mismo. Y la palabra ministerio dice, significa diaconia. Y diaconia es un servicio a Dios y a las personas. Con tal que yo termine mi diaconia, mi ministerio al que Dios me llamó al servicio, yo lo tengo que terminar con alegría. Este servicio es una honra, es un privilegio. Es un privilegio de servir a Dios. Ahora, cuando yo estoy explicando esto, de que es un privilegio servir a Dios, ser un diaconia, aquel que lava los pies, aquel que rema en los barcos, el remero de los barcos, aquel que obedece continuamente, está al servicio.
y aquel que está al servicio de un varón, de una persona, continuamente. Y mirando ese significado y que yo diga, esto es un privilegio, humanamente es una locura. Humanamente es una locura. Pero te quiero decir algo, que antes de que tú llegues a ser un líder, tiene que llegar a ser un siervo. Y tiene que llegar a ser un siervo con todas las letras, servir a la gente. Está remando, no importa, rema, rema continuamente, aunque en los remeros de abajo o de arriba. Y si estás abajo, bueno, lo lamento, pero vale la pena, porque los que están arriba están atados en cadena, los que están abajo están atados en cadena. Los que están arriba no tenían ni tiempo ni se les daba lugar para ir al baño. Lo tenían que hacer sus necesidades y esas necesidades caían en la cabeza de los remeros de abajo. No importa, pero lo importante es seguir, es continuar. Esto es verdaderamente servir a Dios, servir a Dios. En Juan capítulo 12, en el versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, mi servidor. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo me gustaría escuchar su respuesta? ¿A quién tú estás sirviendo? Seguramente tu respuesta va a ser Dios. Bien, correcto. ¿Y cómo yo explico, cómo yo demuestro que estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo puedo demostrar? Porque tú me dices, yo soy un siervo de Dios y sirvo a Dios. Perfecto. Ahora, ¿cómo tú demuestras que sirves a Dios? Tú sirves a Dios sirviendo a la gente. Tú sirves a Dios sirviendo a la gente. Este es el servicio. Cuando tú sirves a Dios, tiene que servir a la gente. Entonces tú te glorificas a Dios. Por eso muchos hombres en el Antiguo Testamento eran llamados servidores de fulano de tal. Josué, por ejemplo. Josué, servidor de Moisés. ¿A quién servía? A Moisés. A Moisés. Entonces, si entendemos lo que significa servir y lo que está diciendo Jesús, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí va a estar. ¿Usted quiere estar en el cielo? Sírvale, sírvale. Entonces, Dios honra a sus siervos. Y un día vamos a terminar la carrera, no sabemos cuándo, pero hagamos lo mejor, demos lo mejor, ocupemos lo mejor de nuestra vida, para que cuando llegue ese día puedas correr, puedas tener confianza. Recomendaciones para terminar bien. Bien, yo voy a leer estas, creo que son 7 recomendaciones. Voy a ir mencionándolas. Algunas podemos mencionar con algunos textos, pero las 7 recomendaciones para que tú termines tu carrera bien. Y yo te pido que te la grabes bien, te la metas aquí en la cabeza y cada día la recuerdes para que tú cuando llegues el fin puedas decir, fue bueno, valió la pena. Número 1, para terminar tu carrera bien, desarrolla las capacidades, aquellas cosas a las que Dios te dio, ver aquellas cosas que Dios te ha dado y que estás haciendo en favor de otro o en favor de la iglesia. Desarrolla. No te conforme a donde llegaste. No te conforme. Yo tengo este dicho. El día que yo me conformo es el día que muero. Es el día que yo fracaso.
El día que yo no me preparo más, el día que yo no me consagro más, es el día que he muerto. Entonces tú tienes que desarrollar las capacidades, aquellas capacidades que Dios te ha dado y que son a través de esas capacidades que Dios te usa. Segundo, dispóngate, colócate, disponte a una renovación continua. Pablo dice que debemos renovarnos continuamente y varias veces usa el término creo que lo he mencionado aquí, el término cuando aparece quiere decir volver atrás, dar inicio y continuamente. Por eso está la renovación, la restauración, todo lo reconciliación. Todo ese es volver a comenzar, volver. Y por eso la Biblia nos dice que debemos renovarnos, volver de nuevo y empezar ese fuego, renovarnos en el espíritu. No parar de renovarme, no parar de con una continua preparación, una continua dedicación. Tercero, hay momentos que vas a tener ganas de tirar todo, pero no. Mantenga la disciplina espiritual. Mantén la disciplina. Y cuando estoy hablando de la disciplina, mantén tu vida de oración. Mantén tu vida de lectura bíblica. Mantén tu vida de estudio, de investigación, de búsqueda. Una disciplina seria, férrea. Los que no se disciplinan, esas personas no llegan a nada. Por más voluntad que tenga, yo quiero llegar a ser un gran predicador. Bien, disciplínate. Disciplínate. Yo conozco a alguien que dice tener el llamado para ir a Mozambique, pero yo ya lo conozco hace más de 25 años aproximadamente, pero todavía no llega. Entonces le dije, oiga, la primera cosa que tú tienes que prepararte si tu llamado es Mozambique, aprende el idioma. En 25 años todavía no aprendió el idioma, o sea, el idioma es muy fácil, es portugués. Entonces, si tú tienes el llamado Mozambique como cosa elemental, aprende el idioma. Pero entonces es una ilusión, es una imaginación, no una realidad. Porque si realmente tiene un llamado, te vas a dedicar, vas a ver cuál es la cultura, la necesidad, dónde está la mayor necesidad, cuál es el idioma y tantas cosas. Yo no simplemente tengo un llamado a tal lugar. Debo prepararme para ir a ese lugar. Debo prepararme. Entonces las tres cosas, desarrolla la capacidad de aquellas cosas que Dios te ha dado, dispón a la renovación continua, renuévate, mantén una disciplina espiritual. Y esto es lo difícil para algunos que ya hacen 30, 40 años en el Evangelio. Mantén la mentalidad de una mentalidad de aprender siempre. Esa postura de aprender. Soy un aprendiz. Esto identifica una señal de humildad. Mantén la mentalidad. Siempre mantén la mentalidad abierta. Porque a veces viene aquel cristiano que se convirtió la semana pasada y le da una palabra. ¿Qué me va a enseñar este? Oh, te vas a sorprender. Mantén la mente abierta para aprender. No hay un texto en la Biblia que tú digas, yo ya lo sé. No hay un solo texto en la Biblia que tú puedas decir, ya lo sé. Y hasta lo sé de memoria. Es como aquel que fueron invitados, un predicador joven y un predicador anciano. Y fueron invitados para que prediquen el Salmo 23. Y aquel joven predicador, seminarista, estudió y cada palabra, cada significado, una elocuencia tremenda, una elocuencia tremenda. Cuando terminó de exponer, se levantaron, aplaudieron
un júbilo grandísimo, cómo expuso el Salmo 23, qué elocuencia. Le tocó al ancianito. Y él expuso el Salmo 23. Pero cuando él terminó, nadie se paró, nadie aplaudió, nadie dio ningún grito, nada. Entonces se levanta el predicador joven y dice, yo conozco la letra del Salmo 23, pero este anciano conoce al pastor del Salmo 23. Y ahí está la diferencia entre conocer la letra y conocer al pastor. Ahí está la gran diferencia entre conocer teológicamente y conocerlo en la práctica. Por eso mantente siempre despierto. ¿Qué puedo aprender? Debo aprender, pero no solamente teóricamente, sino en la práctica. Si tú sigues estos pasos fielmente, vas a terminar bien tu carrera. Quinto lugar, mantén una conciencia limpia. Mantén una conciencia limpia. Siempre. El apóstol Pablo muchas veces habló de la conciencia, muchas veces. Y en un momento le dice a los que le acusaban y estaban ante el Sanedrín, le dice, hasta el día de hoy he guardado una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hasta el día de hoy he guardado una conciencia sin ofensa. Pero lo interesante es que ahí, estoy hablando de Hechos 24, ahí en Hechos 24, él dice la Biblia, que él les miró a los ojos, le miró a los ojos y le dijo eso. Si tú puedes levantar la cabeza y mirar a los ojos y decir, es muy bueno. Por eso Pablo podía decir, tengo una conciencia limpia. No estoy ocultando nada, nada. Acuérdate de Acán. Acán. Él ocultó lo que había tomado. Y él sabía perfectamente que no debería tomar porque Dios lo había dicho que no tomara. Y él lo tomó. Y entonces, él lo escondió. Eso es típico. Cuando pecamos, escondemos, tapamos. ¿Y cómo podemos tapar un pecado? Con otro pecado, no con la verdad. Nunca se tapa un pecado con la verdad, siempre con otro pecado. Y entonces, pecado tras pecado, terminas fracasando. Es mejor decir la verdad, porque la verdad siempre triunfa. Y la verdad te libera. La verdad triunfa y te libera. Mantén la conciencia limpia. Pero la sexta cosa que debes mantener es la fe, las convicciones que tienes. Esa fe y esas convicciones. Pero para eso tú tienes que alimentarte de la palabra porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es eso lo que va a alimentar tu fe. Y más en estos días. Necesitamos mucho. Tanto la fe para los milagros, pero tanto la fe como para sostenernos y tanto la fe como para predicarla. Lo necesitamos, la fe. ¿Y hasta dónde tengo que mantener? Hasta el fin. La visión de Dios no es un tiempo, es hasta el fin de nuestros días. Es allí hasta donde tengo que soportar. Yo me alarmo con las estadísticas que escucho, porque mayormente en Estados Unidos dicen que hay un 60, entre 60 y 70% que en esta pandemia dejaron al Señor. En algunos otros lugares dice 40, otro 30, depende de la región. Entonces mi pregunta es, ¿alguna vez estas personas tuvieron un encuentro con Dios? ¿Alguna vez estas personas han nacido de nuevo? Si no pueden mantener la fe hasta el fin, oiga, en medio de esta pandemia no puede mantenerla, mucho menos en una persecución, mucho menos mantener la fe. Pero hay hombres de Dios
que nos han dejado el ejemplo, y es un ejemplo digno de imitar. Debemos observar su vida y su testimonio y cómo ellos finalizaron. Y es muy bueno estudiar personajes bíblicos. Hoy casi ni se predica los personajes bíblicos. Me recuerdo en cierta oportunidad en el seminario, el director me dice, este año al comenzar cada profesor tiene que hablar de algún personaje bíblico. Hacer una síntesis, un detalle de ese personaje bíblico. Y realmente de ahí me quedó porque hablé de uno. Y hablé de Onésimo. Onésimo. Un poco desconocido, pero fue una gran bendición. Onésimo antes de conocer a Cristo y Onésimo después de conocer a Cristo. Un personaje que no se habla mucho, solamente en la carta de Filemón. Pero todos teníamos que hablar sobre un personaje. Y los personajes nos dan una gran bendición. Y estos personajes, que yo he colocado aquí tres personajes. Uno de ellos es Elías. Él antes de morir, él tenía que dejar ungidos. Y antes que tú te vayas, tienes que dejar ungidos. Personas que te reemplacen y que puedan seguir tu trayectoria. ¿Sabe lo que estoy diciendo? El discipulado. El discípulo sigue los pasos de su maestro. Y esto es lo que hoy estamos fallando en la iglesia, porque en la mayoría de la iglesia no se practica el discipulado. Y la orden de Cristo es ir y hacer discípulos. No a tener reunión y predicar en las reuniones. No, lo hacemos muy costumbremente, pero está tan metido esto. Pero bíblicamente somos llamados a ser discípulos, a instruirlo, a enseñarles todas las cosas. Te puedo asegurar que cuando practiquemos el discipulado vas a tener cristiano más firme, más sólido, más convencido, con más estructura, que con un cristiano alimentado solo a culto. Es mucha la diferencia entre un cristiano que es un verdadero discípulo y un verdadero cristiano que simplemente se sienta el domingo. Son los dos cristianos, sí, son los dos, no hay duda. Pero vas a notar la diferencia entre uno y otro. Porque el sistema de Cristo, la orden de Cristo, el mandamiento de Cristo es ir y hacer discípulos. Discípulos. Es un tema muy importante que tendríamos que tocar, pero el tercer hombre es Aarón. Es el que se despoja de sus vestiduras sacerdotales para darle continuidad a su ministerio. Ustedes recuerdan que cuando Aarón fue muerto, se tuvo que sacar las vestiduras, se las sacó, y otro tuvo que tomar el ministerio de Aarón. Un día también tus vestiduras te vas a sacar todo. Y otro va a tener que tomar la posta y va a tener que continuar. Va a tener que continuar avanzando y llevando. Otro. Pero tenemos que prepararlos. Elías tenía que dejar ungido. Aarón deja sus vestiduras. Y Pablo es el hombre que preparó y dejó misioneros en diferentes lugares, obreros en todo lugar. Todos tuvieron crisis. Mire la vida de cada uno. Elías no tuvo lucha. Aarón no tuvo lucha. Lea el libro de Números. Lea el libro de Números y cuente cuántas veces dice, y se levantaron contra Moisés y Aarón, contra Moisés y Aarón, contra Moisés. Era una lucha continua, continua. Aarón. ¿Y cuánto fue? 40 años. 40 años, una lucha continua en la vida de Aarón. ¿Y de Pablo? Toda su vida enfermo, todo su ministerio enfermo, pero él ejerció su ministerio, él viajó, él dio su vida, entregó su vida y entregó el pescuezo para que le corten.
lo decapitaron. Estos hombres nos dejan un gran ejemplo. Estos hombres terminaron la carrera y la terminaron bien. La pregunta es, ¿cómo la vas a terminar? Cada uno de nosotros decide su fin. Tú decides tu fin. ¿Cuál va a ser tu fin? Espero que en esta noche elijas lo mejor. Elijas terminar bien, porque te dedica, porque te renueva, porque continúas aprendiendo, porque te entregas en fe. Esas 7 cosas que mencioné, las practicas. Esas 7 cosas van a ser muy buenas, porque mantiene tu conciencia limpia, tu comunión con Dios. Entonces vas a terminar bien. Que Dios te dé gracia, que Dios te dé las fuerzas para que empieces bien y termine bien. Que pueda ver antes de que muera parte de la cosecha, porque no vamos a ver toda la cosecha. Parte de la cosecha tú veas el gran valor. Por eso sobre Jesús dice Hebreos 12:2. Jesús sufrió la cruz, el menosprecio, el oprobio, porque él tenía puesta la mirada más allá, en el gozo, en el resultado de la cruz. Acá tenemos cruz, pero vamos a mirar del otro lado. Del otro lado hay un gozo maravilloso, que solo Dios puede revelarlo y no lo va a revelar mientras estemos aquí, solo en la eternidad, para que sigamos viviendo realmente por fe. Que Dios te bendiga y que Dios te dé mucha gracia. Amén. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga a sus siervos. Invitarnos que nos pongamos en pie, que estamos aquí. Y sería algo que los hermanos locales siempre van a recordar, que siempre decimos que cada uno de nosotros tomamos decisiones, o debemos tomar decisiones, y que las decisiones tienen consecuencias. Las decisiones buenas tienen consecuencias buenas. Las decisiones malas tienen consecuencias malas. Y la palabra de hoy fue muy clara, muy profunda. Si hemos prestado atención a la palabra, ¿cómo vamos a terminar nuestra carrera? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo vamos? ¿Y cómo terminamos? Las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Que el Señor nos ayude. Y en verdad esto es para destacar lo que decía el pastor, de la cantidad de hombres y mujeres que fueron quedando en el camino de esta pandemia. Hombres y mujeres que parecían que venían arrasando con todo. Hoy no están, muchos de ellos no están. El Señor nos ayude. Y que cada uno de nosotros, los presentes y los hermanos, hoy podemos dar gracias al Señor por la pastora Norma y por su esposo de muchos años, un compañero de muchos años de servir al Señor, de trabajar en la obra del Señor. Hoy su esposo partió para el Señor y continúa. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haremos nosotros si nos toca una situación similar? A veces estamos preocupados o asustados porque está el virus muy cerca nuestro. Son decisiones que nosotros tomamos y donde ponemos nuestra mirada y donde ponemos nuestro corazón. Donde está nuestra vida, donde está nuestra entrega. Que el Señor en esta noche pueda bendecirnos. Esta palabra es una palabra, como quien diría, para masticar, para pensar. ¿Dónde queremos terminar nuestra carrera? Incline su cabeza. Vamos a orar al Señor.
Señor, te damos gracias en esta noche por esta bendición tan grande, por este privilegio, Señor, de poder compartir a través de este medio con tu siervo, con nuestros hermanos, Señor, que algunos están muy distantes, como nuestra hermana Elsa en Brasil, nuestro hermano, Señor, en Santiago, nuestros hermanos en Buenos Aires y nosotros aquí en La Pampa, pero recibiendo de tu palabra, Señor, que nos lleva a meditar, que nos lleva a reflexionar, que nos lleva a pensar, Señor, qué queremos para nuestro futuro, para nuestro presente. Señor, te damos gracias primeramente por esta oportunidad. Te damos gracias, Señor, por permitirnos nosotros escuchar de tu palabra, Señor, pero que no quede como escuchamos simplemente, sino que podamos atesorar en nuestros corazones. Que nosotros podamos, Señor, permitir que tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, pueda producir ese fruto en cada uno de nosotros. Que aumente nuestra fe, que fortalezca nuestra vida, Señor, que nos ayude a reflexionar, Señor, y que si tiene que cortar, que corte lo que está de más. Espíritu Santo de Dios, te rogamos y te pedimos en esta noche que tú continúes obrando en nuestra vida, obrando en nuestros corazones. Señor, que si hemos comenzado mal, que podamos enmendar nuestro caminar para terminar bien, Señor. Y si hemos comenzado bien, Señor, poder seguir manteniéndonos para poder llegar a la meta y poder un día disfrutar de tu presencia. Disfrutar, Señor, aleluya, ese día glorioso que podamos estar llegando a la meta y, Señor, ser coronado y ser tu nombre sobre todas las cosas glorificadas. Te pedimos en esta noche, Señor, a los presentes y a nuestros hermanos que tú nos acompañes, despedirnos en paz, Señor, y que tu palabra continúe trabajando en nuestra vida, continúe trabajando en nuestros corazones. Señor, te damos gracias y nos despedimos de nuestros hermanos, Señor, tus siervos, hasta el sábado entrante, si así tú lo permites. Señor, y a los hermanos locales, Dios mío, hasta mañana, que podamos nuevamente continuar, Señor, aleluya, reuniéndonos y seguir transmitiendo de esta manera. Oramos por el pastor Omar, Señor, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, y que pueda estar reprendiendo todo virus de él, su familia, Señor, y que pueda seguir, Señor, en tu obra trabajando. Oramos, Señor, por la pastora Norma, Señor, su familia, la iglesia, que tú continúes bendiciéndolos, ayudándolos, continuando, Señor, esta tarea, la cual tú encomendaste en sus manos. Señor, gracias, muchas gracias te damos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Pastor Rodolfo, muchas gracias a los hermanos que en esta noche pueden estar con nosotros. Nosotros estamos transmitiendo esta reunión y estamos acá con un grupo de hermanos, como ustedes no lo ven, que al otro lado de la computadora hay varios hermanos que están en esta noche en la iglesia. Y bueno, y orando al Señor, hemos podido comenzar ya hace unos días a hacer reunión de 10, 12, 14 personas y estamos tratando de poder continuar con esta tarea. Nos encomendamos sus oraciones. Mañana, a la mañana, también comento para que podamos los hermanos localizados, pero el pastor Omar y los hermanos comentarle, el pastor Rodolfo, mañana a la mañana sale un grupo de hermanos recorrer una parte de nuestra provincia, la provincia de La Pampa. Van a salir los hermanos a hacer trabajo misionero, van a llevar mercadería, también evangelizar al pueblo de acá unos 100 y pico de kilómetros. Así que nos encomendamos a los hermanos sus oraciones. Amén. Ahí está involucrada mi hija, que por eso hoy también no está con nosotros. Ella está ajustando ahí las
las actividades que mañana van a salir muy temprano, a las 4 o 5 de la mañana. Así que van a tener todo el día viajando y trabajando la obra del Señor. Así que comentamos sus oraciones también. Amén. Hermanos, sin más, que la gracia, la paz, la comunión del Espíritu Santo sea con todos y todos juntos decimos amén. Que Dios les bendiga. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a los hermanos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, Pastor Cabrera. Gracias, Bendiciones igualmente. para todos.